Bienvenidos. Para mí hoy es un honor el poderles presentar al doctor Jorge Mario Flores Osorio, un investigador a nivel Latinoamérica que ha sido de mucho fuerza y mucha investigación sobre varios temas de psicología. También tengo el honor de contarles de que él fue el fundador o cofundador de la carrera de psicología de aquí de la San Carlos, del CUNOP. Doctor, muchas gracias por su tiempo. El tema hoy, doctor, es algo que hablamos mucho y que es algo muy relevante para nosotros, la investigación y la psicología. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Ok, gracias Raúl. Buenas tardes a todos los que están o estarán escuchando esta grabación. La verdad es que me da gusto la invitación para poder conversar en estos momentos difíciles de presencia sobre temas tan importantes no solo para el ámbito de la psicología, sino para el ámbito general de la vida en sociedad. Hoy mismo, incluso en el contexto de la pandemia, el trabajo que están haciendo los investigadores es fundamental para la solución de la problemática. Incluso las medidas que en algunos países se están aplicando tienen que ver con resultados de investigación previos. Esto no quiere decir que las acciones que se están tomando en algunos países sean improvisadas. Tienen que ver con investigaciones previas en relación a problemáticas similares. Lamentablemente no a la problemática que está sucediendo, porque como siempre se da en el ámbito de la investigación, uno puede realmente realizarla solo después de científica se adelanta a los acontecimientos. En este sentido, por eso es que se habla de dos niveles de la investigación: la investigación aplicada y la investigación básica. La investigación básica es la que produce precisamente los principios para que posteriormente la investigación aplicada pueda realizar acciones que resuelvan problemáticas, digamos, coyunturales, como sería el caso ahorita de la pandemia. Nos sirve esto de interés. Quizá en el caso particular de la psicología, uno de los grandes problemas que tenemos es que por lo general no se sabe cómo actuar porque hay poca investigación seria sobre diversas problemáticas que se suceden, como en este momento, todo lo que implica la pandemia, los asuntos vinculados al miedo, a la angustia, al tener que encerrarse, a la incertidumbre de lo que va a pasar. Y efectivamente, una de las grandes problemáticas de la psicología es que como su investigación ha sido tan limitada, entonces no tiene las posibilidades de sugerir alternativas a estas situaciones. Y por eso siguen utilizándose las mismas, ¿no? Siguen con los asuntos de resiliencia, siguen con los asuntos de buscar fórmulas que no necesariamente van a poder funcionar porque no derivan de nuevas investigaciones al respecto. Mucho del trabajo que hacen investigación resulta ser coyuntural, nunca realmente en términos de producción de teorías. En ese sentido, introduciéndonos a la temática de la investigación en el campo de la psicología, quizá, como he iniciado hablando de lo general, también iniciaría pensando en lo general, lo que significa la investigación. Y en ese punto, yo defino que la investigación es una lectura que se hace de la realidad. Es decir, nosotros los que nos dedicamos o que tenemos el oficio de investigadores, lo que siempre estamos intentando es leer la realidad. E indudablemente, como toda lectura, necesitamos de lenguajes. Es decir, no podemos leer sin lenguajes particulares. ¿Sí? Es decir, necesitamos contar
con ese conjunto de lenguajes para poder acercarnos y hacer una lectura de la realidad. En ese camino, también es importante señalar que hay diversidad de lenguajes. No hay un único lenguaje, porque eso va a depender de cuál es el campo en el que yo voy a intentar leer la realidad. No en todo en cada uno, y dentro de un campo específico también hay unos lenguajes más profundos que otros, es decir, hay lenguajes potencialmente con mayor posibilidad de lectura que otros lenguajes que tienen menores posibilidades de lectura. Es decir, y eso va a ir dependiendo de la tradición en la que uno, como psicólogo en este caso, como investigador en el campo de psicología, se mueva. Y para ilustrarlo, quiero irme al campo general de la ciencia, un poco pensándolo en la historia, la ciencia, ¿sí? que implica que hablemos del mundo contemporáneo. Es decir, cuando digo que hablemos del mundo contemporáneo, o perdón, que hablemos de la modernidad, no de la contemporaneidad, perdón. Es decir, cuando hablo de la historia de la ciencia, me refiero a hablar del pensamiento moderno. Y en ese entorno del pensamiento moderno, el primer momento, digamos, reconocido en la lectura que se hace desde un campo diferente al de la religión, sería el trabajo de Galileo. Que no quiere decir que Galileo haya sido el primero que realizó la lectura. Si previo a él ya estaban Giordano Bruno, ya estaba Tycho Brahe, ya estaba el propio Copérnico intentando hacer una lectura diferente. Es decir, estaban intentando hacer una lectura que viera la naturaleza y diferente por consecuencia a cómo lo veía la iglesia. Diferente porque la iglesia fundamentalmente veía todo en una lectura del lenguaje de la iglesia, era un lenguaje relacionado con lo sobrenatural, es decir, con Dios o con el diablo, las brujas, es decir, todo lo que aparecía, digamos, en la lectura del pensamiento medieval, particularmente en la Alta Edad Media, tenía que ver con una lectura que iba más allá de la naturaleza. Precisamente por esa razón, uno de los pensadores griegos, de los filósofos griegos, que fue proscrito durante toda la Alta Edad Media, es Aristóteles. Precisamente porque es Aristóteles el que en el debate con su propio maestro, Platón, va a asumir una posición más ligada a lo natural. Es decir, más pensando, digamos, en una idea científica que no va a ser la misma que aparece en la modernidad, pero sí va a ser, digamos, una posición que asume a la naturaleza como un punto fundamental para explicar al hombre. Ese marco hace que precisamente el primer filósofo que en la historia de la humanidad hablará de una clasificación de las ciencias es Aristóteles, ¿sí? E incluso es el creador de la lógica formal, esa lógica que durante mucho tiempo nosotros aprendimos, ¿sí? Y la lógica se constituye en un lenguaje, ¿sí? No era casual que apareciera en un contexto de clasificación de las ciencias la lógica, sino era porque lo que permitía un lenguaje, o como tradicionalmente se decía de la lógica, era la que daba la posibilidad de que pudiéramos nosotros ordenar el pensamiento. Y obviamente el pensamiento se ordena y se expresa a través del lenguaje, ¿sí? Se ordena a través de un lenguaje, indudablemente, y eso es lo que permite, digamos, que sea comunicable. Si solo fuera pensamiento sin ningún orden, no sería comunicable, ¿sí? Entonces, precisamente eso
es lo que hace que a Aristóteles se le prohíba fundamentalmente en la Alta Edad Media, ¿sí? Precisamente porque ya contravenía la tesis de lo sobrenatural sustentado en el lenguaje de la religión. Pero ya en la Alta Edad Media, muy cercano al final de la Alta Edad Media, decía yo, aparece Tycho Brahe, aparece Giordano Bruno, que pues fueron juzgados por la Inquisición, y Copérnico, que a decir de él, no siguió trazando su teoría con respecto al movimiento de la Tierra, porque no contaba con el lenguaje necesario para poderlo enunciar. Es decir, no contaba con las matemáticas necesarias al momento para poder enunciar lo que implicaría una teoría diferente a todas las teorías ptolomaicas que sustentaban la fe. Porque este es el punto importante del inicio de la ciencia. Es decir, las teorías que van contra Ptolomeo, que finalmente sustentaba la fe, contra las teorías que ya no están sustentadas en la fe, sino que estarían sustentadas en el conocimiento, en la racionalidad. Es decir, se enfrenta la dinámica del dogma y el conocimiento. Van a ser los dos puntos importantes de enfrentamiento de lenguajes. ¿Sí? Un lenguaje dirigido a la emoción, un lenguaje dirigido a la creencia y un lenguaje dirigido a la razón. Es decir, un lenguaje, por un lado, profundamente ligado a lo emocional y un lenguaje profundamente ligado a la razón. Son esos dos puntos de enfrentamiento. Y con Galileo, que va a ser finalmente el que logra pronunciar con un lenguaje diferente al de la religión la visión que se tenía con respecto al universo y con respecto a la relación de la Tierra con el Sol y con los planetas. Es decir, la idea en Galileo del movimiento de la Tierra, ¿sí? Dentro de otras cosas que estarían en su dinámica. Pero para enunciar esto, lo que Galileo tenía eran la geometría euclidiana. Mucho tiempo después de estar recluido en un monasterio, porque lo recluye su protector para evitar que fuera tomado, juzgado y acusado y condenado por la Inquisición. Pero mucho tiempo después, Galileo señala que, bueno, ya la verdad es que se cansó de guardar silencio. Y escribe un texto que es un diálogo que se llama El Ensayador. Y allí uno de los puntos que él afirma es que el universo está escrito en triángulos, rectángulos, círculos, etcétera, ¿no? Y que para poder comprenderlo, uno tendría que aprender su lenguaje. ¿A qué se estaba él refiriendo? Que para poder comprender lo que pasaba con el universo en ese momento, había que saber geometría euclidiana. Era el lenguaje, según Galileo, en el que se manifestaba el universo. Y entonces tenemos que toda la teoría galileana va a estar escrita en un lenguaje euclidiano. Si todo va a estar escrito en términos de triángulos, rectángulos, círculos, cuadrados, todo lo que nosotros podemos pensar que sería en ese momento la matemática, ¿no? Que realmente era la geometría euclidiana. Y dentro de ese marco, él va a formular sus conceptos para indudablemente partir de la geometría euclidiana como lenguaje a crear el lenguaje de la astronomía. Es decir, la astronomía sería algo más que la geometría euclidiana, ¿sí? Pero sería expresada en términos geométricos, ¿sí? Entonces, todo el conjunto de conceptos y categorías galileanas estarían expresadas
en términos geométricos. ¿Sí? Entonces, todo ese conjunto de conceptos y categorías, es decir, lo que sería la teoría astronómica de Galileo, sería un lenguaje. Es decir, tenemos una teoría que crea un lenguaje que solo permite leer aquellos problemas que sean semejantes a los que permitieron que se construyera el lenguaje. ¿Sí? No se pueden leer otros, solo se pueden leer eso. Por eso es que después aparece Newton creando una nueva teoría que es la mecánica clásica, en la cual el primer lenguaje, es decir, el lenguaje de organización de los conceptos, ya no va a ser la geometría euclidiana, sino va a ser el cálculo infinitesimal. ¿Sí? Digo que simultáneamente se dice que Leibniz en filosofía también desarrolla el cálculo infinitesimal. Sin embargo, lo que hace Leibniz no va a ser algo que permita ampliar un nuevo lenguaje para leer el universo. Y entonces el lenguaje que crea Newton para leer el universo estaría contenido en una nueva teoría, que ya no es la astronomía, es la mecánica clásica, en la cual van a aparecer conceptos como gravitación universal, ¿sí? Conceptos dentro de la acción, reacción, ¿sí? Masa, tiempo absoluto, espacio absoluto, es decir, pero todo esto va a ser expresado en ecuaciones marcadas por el cálculo infinitesimal. Y entonces tenemos un nuevo lenguaje que como principio tenía el cálculo infinitesimal, pero de ahí deriva un conjunto de conceptos y categorías que van a ampliar el lenguaje. Como sucede en el lenguaje natural, ¿sí? Si la Real Academia Española cada vez va agregando nuevos conceptos, incluso aceptando usos comunes del lenguaje, ¿sí? Que sirven para comunicar. ¿Sí? La diferencia es que este es un lenguaje natural que usa el común de la gente y el otro es un lenguaje que solo van a poder utilizar los mecánicos clásicos, que para el caso serían los que se llamarían científicos. Entonces, durante 300 años, todos los que se movían en el campo de la ciencia leían desde la mecánica clásica. Lo que no quiere decir que se quedaran limitados. Podían agregar elementos al lenguaje, ¿sí? Porque el lenguaje se puede ir enriqueciendo, ¿sí? Es decir, ese primer lenguaje, insisto, como el lenguaje natural se enriquece, el lenguaje de la ciencia también se enriquece, ¿sí? Entonces, el hecho de que sean 300 años de mecánica clásica no quiere decir que no haya habido agregados. Sí habían agregados al lenguaje, es decir, el lenguaje se iba ampliando. Después de 300 años, y particularmente en el último cuarto del siglo X, se desgrana el asunto de la investigación científica y empiezan a aparecer diversidad de lenguajes. El primero sería el que enfrenta a la mecánica clásica. Sí, estoy refiriéndome a la física teórica, ¿sí? La física teórica empieza a ser un lenguaje nuevo para tratar de comprender el universo. Pero en el marco de la física teórica también se desgranan lenguajes, porque no es lo mismo hablar de la teoría del cuerpo negro, por ejemplo, que las teorías de la incertidumbre, que las teorías del azar, o hablar de la mecánica clásica, perdón, de la física cuántica, que de la física relativista. Es decir, dentro del mismo campo van a aparecer diversos lenguajes que van a leer diferentes cosas. No leen lo mismo, ¿sí? A pesar de que están en el campo de la ciencia. Lo que estoy diciendo con esto
es que entonces en el campo de la física aparecen diversas teorías que explican diferentes situaciones del universo. ¿Sí? Y eso no quiere decir que sea problemático. No, lo que nos indica es que la necesidad de explicar el universo es tal que no es suficiente con un lenguaje para explicarlo todo. Necesitamos otros lenguajes diferentes al de la física cuántica, de la teoría del cuerpo negro, etcétera, que ya expliqué. Pero también pasa un punto